nuestros estudios al flamante presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, el empresario Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, gracias por visitarnos. Entiendo pues que habrá un contexto, una preocupación muy concreta de parte de la Cámara de Agricultura, dado que pasado mañana pues entra este nuevo, que habría que aclararlo, ¿no?, arancel, tasa de seguridad del 30% establecida por el presidente Daniel Noboa hacia los productos de importación de Colombia. Ya vamos a seguir conversando al respecto. Hay una reacción en ese mismo sentido de parte del vecino del norte. Pero, ¿cuál es el sentir de la Cámara? Bienvenido, Rodrigo. Muy buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todos los radioescuchas e internautas que nos siguen. A ver, yo creo que es importante aclarar, esto no es un arancel. Dentro de la comunidad andina hay una prohibición expresa de ponernos aranceles entre los países. Pero se dijo en primera instancia, ¿no? Porque hay un acuerdo comercial vigente desde el año 69 del siglo pasado, ya que es de la comunidad andina. Ahora, el Ecuador y Colombia han venido negociando y transando formal e informalmente por décadas. Somos países hermanos. No solamente hablemos de lo económico. En la frontera tú te topas con que gente que vive en Ipiales o vive en el lado ecuatoriano trabaja en el otro lado de la frontera, comercian permanentemente y tienen sus familias compartidas entre los dos países. Entonces también tienes un tema social. Ahora, cuando nosotros hablamos del arancel, ¿qué significa un arancel? Una suerte de impuesto que termina encareciendo la vida de los ciudadanos. Eso es, al final del día, una tasa es contra una prestación de servicio. Ahora se ha aclarado en sinnúmero de ocasiones de parte del gobierno que esto no es un arancel, sino es una tasa de seguridad. Pero al final del día, ¿qué implica la tasa? Que el importador tiene que pagar más por el mismo producto y va a encarecer la vida de los ciudadanos. Y es interesante en este momento la reacción inmediata, y no voy a hablar inicialmente de los gobiernos, la reacción inmediata de los sectores empresariales ecuatoriano y colombiano. Porque este tipo de decisiones políticas terminan afectando las economías de los ciudadanos, tanto ecuatorianos por los productos que vienen de Colombia. Estamos hablando de medicinas en una cantidad importante, estamos hablando de cosméticos, estamos hablando de insumos para la industria agropecuaria y para el sector agropecuario. De igual manera, encarece al otro lado la vida de quienes están comprando arroz, aceite de palma crudo para ser procesado o aceite de palma refinado, atún y un sinnúmero de otros productos. Bueno, Colombia no ha dicho que va a devolver tasas. Ellos están diciendo un 30% hacia los productos ecuatorianos. Ellos anteayer hablaron de un plan de choque absolutamente recíproco a lo que ha hecho el Ecuador, y productos agropecuarios como el arroz tendrán un 30%, y de hecho el gobierno de Gustavo Petro impedirá el paso del arroz ecuatoriano. Así se habló, y el concepto de plan de choque creo que tiene una connotación de doble sentido, ¿ya? Pero esto de aquí es el gobierno del Ecuador, de manera unilateral, con razones o sin razones, no voy a entrar a validar o cuestionar eso, toma la decisión de cargar esta tasa de seguridad a los productos colombianos, ¿ya? ¿Qué se esperaba? Toda acción genera una reacción, y la reacción colombiana fue la misma reacción. Luego, que el tema de la energía eléctrica. Gracias a Dios, y así lo digo, gracias a Dios, San Pedro ha estado benevolente el 2025 y este 2026, porque todavía tenemos un pendiente. Hemos cargado las hidroeléctricas y las termo están a full, pero estamos a sí, un pite, como decimos acá en la sierra, de que esté copada la presa Mazar. Pero si San Pedro dice, ya no quiero que llueva, ¿qué puede pasar? Y cierra la llave. Puede pasar. Como nos pasó en el 24, en los primeros meses. No estiaje formal,
como ya aclaró también la ministra de Ambiente, no es un estiaje en el mes de abril, pero recordemos que en abril del 2024 nos mandaron de vacaciones porque no era conveniente seguir prendiendo las luces de las oficinas, digámoslo así. Pero vamos un paso más allá, y yo creo que aquí hay dos aspectos. Acaban de estar un sinnúmero tanto de empresarios y funcionarios públicos de varios países en Panamá. ¿Qué me agrada de lo de Panamá? Hubo una reunión, no se conoce exactamente qué se trató, pero se sabe que hubo una reunión a puerta cerrada entre la canciller ecuatoriana y la canciller colombiana. Felicito esa actitud. Dice supuestamente, extraoficialmente, que acordaron mesas técnicas. Exacto, pero es extraoficialmente. Yo creo que eso es fundamental tenerlo oficial. Segundo punto, y aquí viene un poco algo que a veces uno se queda pensando, y es la canciller ecuatoriana se reunió con el secretario Guterres, y precisamente su diálogo y su conversación, de la cual sí se conoce, habla de la importancia de la integración entre los países vecinos y comercial, y la integración comercial. Perfecto, porque eso sería en el sentido correcto. Hay que ver qué pasa ahora con el tema del país vecino Colombia. Y yo escuché con mucho detenimiento la intervención del presidente panameño, que en una parte, y regreso a una acción genera una reacción, ¿no? Y el presidente panameño decía, saludamos la actitud del presidente Noboa al retirarnos de países en la lista de paraísos fiscales. Esa acción del gobierno del Ecuador tendrá una reacción inmediata, y nosotros eliminamos utilizó unos términos un poco técnicos, no lo recuerdo, pero básicamente todas las trabas que le poníamos a los productos ecuatorianos para integración de comercio. Eso es lo que se requiere. Una acción positiva que derive en una contraacción positiva. La guerra comercial, como se lo ha denominado, no ha comenzado. Guerra anticipada no mata gente. Empieza pasado mañana. Pero estamos a pocas horas, en la cual yo sí llamo la atención, y entiendo que el presidente por un tema, podría ser el tema de unos errores de traducción y unas faltas ortográficas y de forma y de fondo, no entendí bien, está viajando a Emiratos Árabes nuevamente, pero solucionemos el problema con Colombia, porque el momento que ponemos barreras arancelarias, no arancelarias, pararancelarias entre los comercios de dos países vecinos, dos países hermanos, lo que hacemos de manera indirecta es fomentar el contrabando. Y por otro lado, y esta noticia me llama la atención porque la vi y la busqué y no aparece mucho, pero justamente una delegación de Estados Unidos estuvo este fin de semana en Ecuador, recorriendo la frontera. En el Carchi estuvieron. En el Carchi y en Sucumbíos, y justamente hacían referencia, y los militares de la zona hacían referencia a que sí hay algún grado de comunicación permanente con los militares colombianos. Solucionemos el problema. El mensaje aquí es solucionemos el problema. Estamos viendo ya los análisis de impacto. No solamente para el agro, para las medicinas de insumos, sino cuál es el impacto hacia las provincias fronterizas. Y revisé uno particularmente en términos de empleo, comercio, de la provincia del Carchi. Por favor, son provincias complicadas a las cuales les estamos sacando el aire. El poco aire que tienen les estamos quitando. Tenemos que solucionar el problema. El diálogo es el mejor camino, siempre será el mejor camino, y creo que si se abrió una puerta de diálogo, creo que las mesas técnicas podrían avanzar, perfecto, pero creo que antes de las mesas técnicas, es decir, vamos a suspender los aranceles, las tasas, las sobretasas, o como queramos bautizar a estos porcentajes que encarecerá la vida de ecuatorianos y colombianos para beneficio de todos. Y con eso vamos a la mesa técnica. Ya te voy a decir cuáles son las consecuencias en el Carchi, porque ya se han expresado pues las fuerzas vivas de Nariño y de El Carchi. Son las 18:37. Estamos conversando en Impacto Informativo con el presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, Rodrigo Gómez de la Torre. Pero antes de esto, Rodrigo, lo que te preguntaba, ¿qué va a suceder pasado mañana cuando los colombianos no dejen pasar al arroz ecuatoriano?
A ver, cuando tú preparas una medida de este tipo, tú también preparas la contrarréplica. O sea, cuando tú haces un movimiento de ajedrez, pensando en un mega estratega, tú mueves el peón, mueves el caballo, y tú sabes qué otras opciones tiene el otro jugador para qué va a mover. Entonces tú te preparas. Aquí no hemos sentido que haya una contramedida, porque evidentemente si tenemos una mejora en la productividad y en la producción del arroz, y hace algunos años ya venimos enviando los excedentes y exportando los excedentes de arroz del Ecuador exclusivamente a Colombia, pues el gobierno debe tener claro que si es que fue una decisión gubernamental el que le bloqueen la salida del arroz al Ecuador, pues va a tener que o comprar el arroz, no sabemos para qué, porque almacenarse en silos, cuando tú sigues generando estos excedentes, puede pasarnos lo que pasa con Taiwán. Taiwán tiene una reserva estratégica de arroz que la quema cada 2 años, porque sigue produciendo y llega un momento en el cual ya no hay dónde guardar y no hay quien consuma. ¿Y no se puede vender a algún otro sitio cercano? Los acuerdos comerciales toman tiempo de irse consolidando, y Perú es un gran productor de arroz también. Entonces, no es que Perú sea deficitario en arroz, por el contrario, Perú es excedentario de igual manera en arroz. Entonces ahí es cuando viene la importancia al interno, y en la reunión que tendremos la próxima semana con el ministerio, justamente es cómo vamos a mejorar los parámetros de competitividad, cómo vamos a frenar un poco esta fiebre regulatoria que tiene el Ecuador, pensando en el agro, para ver si le bajamos tanta regulación para volvernos más competitivos, y que si tenemos un conflicto de arroz, puntualmente el ejemplo colombiano ahorita, pues tengamos cómo enviar el arroz a X, Y, Z a otros países que también estén interesados y poder salir del problema. ¿Cuándo es esa reunión? ¿Ministerio de Agricultura? La nuestra va a ser el día jueves de la próxima semana en el ministerio, pero ahí teníamos. ¿Se va a topar todos estos temas? Tenemos ya una agenda donde el tema seguridad es evidente, la problemática de inseguridad en las provincias del norte, no solamente en la frontera de lo que sería El Ángel, Tulcán, Huaca, Julio Andrade, sino vamos bajando, Tabalo, en Cayambe ayer justamente se apresaron unos delincuentes, es delincuencia organizada, irrumpen en las propiedades y se roban ganado. Eso también es abigeato, pero es una coordinación de acciones. Entonces más bien estamos atentos a todos estos temas de seguridad, esos temas productividad, exceso normativo, son temas que venimos debatiendo en el Ecuador por años y parece que desde la Asamblea o desde ciertas entidades, indistinto el color del gobierno, les encanta el estatismo, les encanta las regulaciones y el exceso de regulaciones. Entonces, sobre eso tenemos que ir viendo cómo racionalizamos, pensando que el mundo ya es un mundo interconectado, ya es un mundo globalizado y la competitividad es fundamental. No estamos a inicios de los 2000 pensando en las aperturas comerciales. Estamos ya con las aperturas comerciales encima y hay que saber salir adelante. O sea, ese será el primer instante oficial donde el gobierno le explique, en este caso a los productores, por qué el presidente Noboa se ha visto obligado a poner estas aranceles, tasas, etcétera, etcétera. Mientras tanto, tenemos un discurso público. El presidente Noboa se ha quejado de la falta de colaboración de Colombia en la dotación de seguridad en la frontera común y en las, digamos, zonas de amortiguamiento que le corresponde a Colombia en las provincias del sur, Nariño y Putumayo. Entonces aquí lo que dice Noboa, que no hay la corresponsabilidad con el gobierno ecuatoriano. Los ilegales colombianos vienen y van hacia Colombia. Ellos con el comando de la frontera fueron responsables de la matanza del Alto Punino, ahí cayeron 13 soldados nuestros, e incluso analistas colombianos corroboran al presidente ecuatoriano, dicen que los alzados en armas ahora son 30,000, cuando el propósito de Gustavo Petro hace 4 años era pacificar al país y eliminar la subversión. Yo creo que ahí hay temas que hay que saberlos manejar. No voy a cuestionar a las decisiones gubernamentales. Sí creo que los temas de seguridad deben manejarse en el ámbito de la seguridad y los temas
comerciales y económicos deben manejarse en los temas económicos. Caso contrario, vamos a mezclar dos conceptos distintos. Pero en este caso el tema económico es una suerte de sanción al vecino. Es que no es al vecino. Al final del día, si yo estoy trayendo un producto colombiano al Ecuador, estoy trayendo una medicina al Ecuador, que me cuesta 100, y ahora me va a costar 130, ¿a quién le estoy sancionando? ¿Al gobierno? No, porque el gobierno se queda con los 30. Le estoy sancionando al enfermo que requiere la medicina, que antes tenía que pagar 100 y ahora va a pagar 130. Con respecto a lo que se va a Colombia, ¿a quién se está sancionando? Se está sancionando al consumidor. Estás mezclando cosas. Que dejará de consumir, ¿no? Que dejará de consumir. Y a ojo, cuando el ojiverde, deben acordarse, uno que pues le encantaba las tasas y los aranceles y las vainas de estas. Las sobretasas. Y las sobretasas, puso aranceles diferenciados inicialmente para Perú y Colombia por un tema cambiario. El Ecuador, si hacemos una retrospectiva de lo que exportaba a Perú y exportaba a Colombia, como mercados casi únicos para esos productos, terminó perdiendo esos mercados. A la larga el Ecuador perdió mucho más de lo que podía haber ganado. Eso es lo que tenemos que evitar en este momento. Estamos a tiempo. La decisión es política. Estamos a tiempo. Las guerras comerciales, con el nombre que le queramos poner al que genera el incremento de precio, tasa sobre tasa, arancel, impuesto, lo que sea, afectan a los ciudadanos, no afectan tanto a los gobiernos. Golpean a los ciudadanos, golpean a las economías del Carchi, golpean a las economías de Nariño, y creo que las declaraciones conjuntas, tanto de la Cámara de Industrias de Pichincha como la de Andi Colombia, las otras declaraciones que se han hecho de manera conjunta son reales. No podemos arriesgar lo que estamos teniendo. Tema textiles, poco se ha hablado, pero justamente hay un comercio en ese tenor. Y bueno, ya hay el comercio informal que ha habido siempre y que seguirá existiendo probablemente, y más bien lo que tenemos que hacer es bajar la guardia en los temas comerciales, mantener los temas sanitarios y solucionar los problemas políticos. Lo que te señalaba, que ha sido el pronunciamiento pues de las fuerzas vivas del Carchi. En la primera instancia, cuando Daniel Noboa anunció pues el 30%, ellos ya se pronunciaron. Y claro, muy preocupados, porque el tema de los transportistas, el tema de los embarques, es la razón de ser de las provincias de Nariño, Putumayo y del Carchi, como de Sucumbíos. Entonces, ellos saben que van a bajar ese transporte de productos, de bienes y servicios. Y ellos ya están hablando del paro. En ambas partes de la frontera. A eso voy. Porque generalmente esa es la respuesta de esas comunidades. Ya, a eso voy. ¿Le está afectando a los gobiernos? Está afectándoles políticamente a los gobiernos en sus ciudadanos. Estás afectando a las poblaciones, estás afectando a los civiles, estás afectando, en el caso que Dios no quiera, tener un problema con una hidroeléctrica o con una termoeléctrica y de que requiramos algo de Colombia. Cierto es que algo ya se ha mejorado en la interconexión con Perú, pero Colombia era nuestro salvavidas. Claro. Si es que el crudo que se transportaba, que pasó de 3 a 30 dólares del barril de transporte, Colombia ya no lo está transportando por el Ecuador, ¿quiénes perdieron? ¿Los colombianos? No, ellos ya hicieron el bypass, están moviendo su crudo por otros medios. Nosotros perdimos el ingreso. Están moviendo por tanqueros. Y sí, los colombianos saben que esa es una forma peligrosa de transportar. Es peligrosa y es cara. Así es. Pero tomaron su decisión. No les queda otra alternativa. Y el Ecuador se quedó sin un ingreso que hubiera servido para un mantenimiento del sistema de oleoducto transecuatoriano. A eso voy. Estas decisiones, y voy a decir algo también. Sí, hay muchos rumores sobre la bajada de guardia, digamos así, de Colombia con respecto al control de fronteras, ¿ya?
más allá de las declaraciones del presidente colombiano, algunas para mí no muy comprensibles, pero eso es él. Pero el tema es que si queríamos evidenciar esto, hasta políticamente hablando, estamos llamando al ministro y estamos pidiendo una reunión con el ministro de Defensa colombiano para tener una reunión bilateral para defender la frontera, y la reunión será, haremos una en Colombia y otra haremos en Ecuador. Pero es que ahora ellos son los que piden reuniones. Ahora porque hay una acción desde el Ecuador. Pero si desde el Ecuador se lanza la solicitud, la reunión fue infructuosa, Colombia no va a hacer nada. Segunda reunión, la reunión fue infructuosa, no va a hacer nada. Nos vemos obligados a poner una tasa de seguridad que nos permita compensar el gasto adicional militar. Tú ganas un espacio inclusive político a nivel internacional sobre este tema. El juego de la diplomacia, el juego de la política, por ponerle el término juego y hacerlo referencia al ajedrez, es eso. Pero aquí de pronto surgió la sobretasa con Colombia y alarmó a todo el mundo. Si es que hubieron conversaciones o no hubieron, se las mantuvo bajo la mesa. Y el gobierno sí sabe hacer TikToks y sí sabe hacer videitos y sí sabe hacer comunicación. Pero ahora que mencionas el tema internacional, todo esto confluye a una reunión que para Gustavo Petro es fundamental, que se va a dar el día martes en la Casa Blanca con nada menos que Donald Trump. Y se cree que Donald Trump, que va a hablar con Petro de seguridad, de los problemas que tiene Gustavo Petro en ese sentido, de la falta de compromiso de Gustavo Petro, Donald Trump le va a decir el tema con el Ecuador. Muestra lo que yo le estoy diciendo, señor Petro. Usted ha descuidado eso. O sea, él nos, como decimos acá, nos dará solucionando nuestro problema. A ver, eso es lo que especulamos. Y esto recuerdo cuando hablábamos de la nueva Constitución y todo el mundo decía, es que con la nueva vamos a hacer esto. Y yo decía, yo no he escuchado a nadie oficialmente decir a dónde va la nueva Constitución, salvo que cuando ganemos con el sí, ahí les cuento. No había ninguna información de que iba la nueva Constitución. Entonces, lo que se sabe de la reunión del presidente Trump con Petro es el resguardo de frontera con Venezuela. Eso es lo que más se sabe. ¿Qué pasa con el Ecuador? Todavía no sabemos. Eso especulamos. Que si eso se da, chévere. Qué bueno. Porque en esta visita de los militares, estoy seguro que los militares gringos o los representantes gringos que estuvieron recorriendo Carchi, no es que vieron solamente hasta la línea imaginaria que divide los dos países. Claro. Ellos tienen ya información qué es lo que pasa al otro lado también, y sobre eso están haciendo una evaluación. Están viendo, ¿no? Exacto, o sea, hay que ser muy ingenuos para creer que solamente llegaron a ver en un lado del puente. Claro, pensando en Rumichaca o en sí, ellos vieron la casa de Nicolás Maduro, pues. ¿Cómo no van a ver la frontera? O sea, creo que están viendo a la hora que salen al baño cada uno. Entonces, seamos pragmáticos, ¿no? Entonces, y creo que eso es un tema, cuando hablamos de esta nueva lógica que se habló tanto en Davos, que ya está el fin de las ideologías y que vamos al pragmatismo. Exacto. Vamos al pragmatismo. Dejemos de afectar a los ciudadanos. Suspendamos, si quieren, suspendamos la tasa hasta medio ver qué se resuelve del tema seguridad. Pero dejemos las ideologías a un lado y no afectemos a la gente. Creo que ese es el mensaje. Veamos un escenario complicado, quizás el extremo, porque, a ver, Noboa y Petro parece que no se pueden ver. O sea, no hay química entre ellos. Eso incluso lo ha aceptado el propio Gustavo Petro. Y hay por ahí una versión, por supuesto que no es confirmada, no es oficial, de que Noboa no quiere hablar con Petro y hablará con su sucesor. Pero eso sucederá en 6 meses, pues. Sí, ya, ok. En agosto 7 se posiciona el nuevo presidente. ¿Qué pasará con las economías de ambos países? ¿Y si el nuevo sucesor es el sucesor de Petro? Iván Cepeda, el delfín de Petro. El delfín de Petro. O sea, a ver, perdón, voy a utilizar tus términos, ¿ya? Aquí no necesitamos química. Química tú tienes cuando sales a una cena romántica.
Aquí tú tienes que ser pragmático. Tú no estás armando un romance ni un matrimonio. Aquí tú estás ni un noviazgo. Aquí tú tienes que tratar un tema por beneficio de cada uno de los presidentes. Son presidentes de los países, incluyendo las fronteras, las provincias fronterizas. Pero Entonces, si es que ellos no están dispuestos a hablar entre ellos, no hay problema. Para eso están las cancilleres, para eso están los ministros de defensa, para eso están otras instancias que pueden ayudar. Para eso podríamos aplicar la intervención inclusive de la comunidad andina para que se comuniquen y se solucionen los problemas. ¿Tú crees que en la Segunda Guerra Mundial se conversaban los dos bloques de países enemigos directamente? No. No, pues ahí se daban balas. Pero tenían líneas de comunicación que son las que permitieron llegar a un momento de paz, a pesar de las bombas y las confrontaciones. Es que esto de la, no le digamos química, esto de la falta de plenitud entre ambos personajes. Mira, es que Gustavo Petro viene acá el 24 de mayo, llega tardísimo al evento de posesión del presidente de la República. Luego sale y da declaraciones y dice, Jorge Glass es un perseguido político y hay que liberarlo. Entonces, eso, bien difícil que te caiga bien en el Palacio de Carondelet. No te cae bien eso. Y fíjate que lo mismo hizo hace una semana y me pareció que 48 horas más tarde Novoa dice 30% de arancel. No es que esto está conectado, no es que es el leitmotiv del arancel. No, pero hay un detalle. El tema del vicepresidente preso. Ex vicepresidente, preso. Que al final del día está preso. Preso. Por sentencias ejecutoriadas de acuerdo a la justicia nacional. Solamente implicaba un comunicado de Cancillería diciendo que los temas de la justicia interna se manejan en la justicia interna y que una nacionalidad vía, creo que fue casi vía WhatsApp, no es relevante porque la carta de nacimiento del señor es ecuatoriano. Y como las leyes ecuatorianas ha sido juzgado y más allá de una carta, primero en lo formal, en lo informal te diría una cantinflada más. O sea, y eso con perdón de Cantinflas. Pero al final del día es que eso vamos. O sea, el presidente Petro es absolutamente errático en sus declaraciones. Acaba de hablar de Cristo, ¿no? Hace 3 días. Por eso te digo, o sea... Y de lo bueno que él es en la cama, dijo, ¿no? Exacto. En esos ámbitos románticos podemos hablar de química. En el resto hay que ser pragmáticos. Y aquí hay una afectación a los ciudadanos de los dos países. Y eso hay que solucionar. Nos queda claro. Gracias, Rodrigo, tu visita. Gracias estos minutos. Por el contrario, gracias a ti por la invitación. Estuvo con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. 18 horas con 55 minutos. En instantes, temas médicos. Vamos a hablar con el doctor Santiago Madera, especialista en oncología clínica. Tu casa con interés del 7.99%. ¡Más bajo! Tu casa con interés del 4.99%. ¡Más bajo! Tu casa propia a una tasa del 2.99% de interés. El gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES al 2.99% de interés. Conoce más información en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza el nuevo Ecuador. La voz que ha marcado historias. Yo quiero vivir. La artista que canta y vive lo que sentimos. Cani García llega a Ecuador. Con su nuevo disco y nueva producción musical. Quito, viernes 17 de julio, Medio Coliseo Rumiñahui. Guayaquil, sábado 18 de julio, Centro de Convenciones. Una noche para cantar, sanar y volver a creer en el amor. Entradas a partir del 15 de enero en buenplan.com.es. Cani García en Ecuador. 2 ciudades, 2 noches inolvidables. No te quedes fuera. Producen Move and Side Concerts.
Introducing the Next Suite Hybrid, el hatchback inteligente con diseño deportivo y tecnología de última generación. Diseño joven y audaz para quienes marcan la diferencia. Suzuki Media Play 9 pulgadas HD, conectividad a otro nivel. Suzuki Smart Safety, seguridad más inteligente que nunca. Tecnología híbrida avanzada hasta 93 kilómetros por galón para un